Hola a todos, bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro Explora Talks. Hoy con un tema de total relevancia, de gran pertinencia y de una inmensa alineación con nuestro propósito superior. Porque hoy vamos a hablar de un reto inmenso que tenemos como humanidad y es cómo, en términos de oportunidades, no dejamos a nadie atrás. Hoy nuestros invitados nos ayudarán a entender cómo podemos cambiar vidas a través de acciones sociales desde la perspectiva de negocio. Así que paso a darle la bienvenida a nuestros súper invitados. Por un lado, Alejandra Díaz, nuestra directora de sostenibilidad, y Javier Pérez Burgos, una persona que ha trabajado ampliamente con comunidades, que cuenta con una experiencia maravillosa en todo este tema de políticas públicas, de trabajo en comunidad, en campo. Así que les doy la bienvenida, les agradezco mucho estar con nosotros hoy. Y bueno, Javier, cuéntanos un poco de ti y de tu experiencia. Paula, muchas gracias por la invitación. Alejandra, un saludo especial. Y a todas las personas que siguen este Explora Talks en Seguros Bolívar, un placer y un gusto estar acá para hablar de este tema tan importante y que nos toca a todos, que es el no dejar a nadie atrás. De acuerdo, pues estamos muy contentos de contar con tu experiencia, justamente con esta visión de mundo que nos vas a compartir.
Nuestra audiencia está muy interesada en conocer sobre tu vida profesional, sobre algo de tu formación, si nos quieres compartir algo, Javier. Claro que sí, Paula. Bueno, yo soy economista de formación. Hoy soy el gerente del área de reducción de pobreza e inequidades del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, liderando el portafolio de proyectos que tenemos en todo el país para que nadie se quede atrás. Llevo pues casi 20 años trabajando en estos temas, sobre todo entendiendo esas particularidades que tiene Colombia, un país de enormes brechas. Hoy somos un país de ingresos medios, pero pues las condiciones y la calidad de vida de una persona que vive en Bogotá, por ejemplo, en el vecindario, en este estudio donde nos encontramos hoy, es muy diferente a las condiciones de vida y las posibilidades y oportunidades que tiene una persona que nace a las orillas del Atrato en el departamento del Chocó. Entonces, ¿qué hay detrás de no dejar a nadie atrás? ¿Cuál es el rol que tenemos como individuos? ¿Cuál es el rol que tenemos como empresa, como sociedad? Entonces, pues encantado de adelantar esta conversación y que pues hagamos esa reflexión y veamos de qué forma podemos contribuir tanto como individuos como a nivel empresarial y como sector privado en avanzar en esta agenda no solamente para Colombia, sino a nivel global. Qué bueno. Entonces, pues los dejo por ahora en esta conversación, los estaré acompañando a lo largo de esta experiencia ExploraTalks, pero Aleja, cuéntanos entonces qué quisieras que nos apoyara Javier. Hola, pues Pauli, muchas gracias por tenernos aquí y a Javier, muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación a ser parte de este ExploraTalks, que hace parte de esta seguidilla. Empezamos hablando la vez pasada, Javier, de temas de desarrollo sostenible muy desde el enfoque ambiental y de cambio climático, y ahora te tenemos aquí para que hablemos del enfoque social de la sostenibilidad. ¿Y qué es eso de no dejar a nadie atrás? Javier se quedó corto hablando de su hoja de vida, Pauli, porque creo que debemos contar que Javier fue viceministro de Agricultura años atrás, además hizo parte de Planeación Nacional, y pues es una persona que tiene toda una experiencia que nos va a ayudar sin duda a entender cómo nosotros desde los negocios, desde nuestro quehacer, podemos contribuir a cerrar esas brechas. Entonces, pues Javier, empiezo preguntándote justamente qué es eso del desarrollo sostenible, qué es crecer de manera próspera, pero sostenible, con inclusión, con protección del ambiente. Cuéntanos un poco a partir de tu experiencia, ¿qué significa esto? Claro que sí, pues ese crecimiento sostenible, ese crecimiento sin dejar a nadie atrás, pues hoy tiene un marco a nivel global que seguramente pues, que tú conoces muy bien y que seguramente han oído, que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Adoptados por más de 170 países en el 2015, hoy enmarcan una hoja de ruta con unas metas y unos compromisos específicos para cada uno de los países. Son 17 objetivos y tiene objetivos tan ambiciosos como, por ejemplo, que para 2030 nadie sufra de hambre a nivel global. Hoy, pues una situación crítica no solamente en muchos países, sino en Colombia. En Colombia, recordemos que hoy tenemos 7.3 millones de personas en estado de mala alimentación, es decir, que no logran las 3 comidas al día. Entonces, ¿cómo hacer para crecer? ¿Cómo hacer para que todos tengan los suficientes ingresos, empleo de calidad y pues puedan lograr, por ejemplo, ese objetivo básico y mínimo, y es lograr las 3 comidas al día? Entonces, Naciones Unidas es la encargada de adelantar y curar esos objetivos, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, con el cual pues, trabajamos también en iniciativas conjuntas con Seguros Bolívar, es la agencia de desarrollo para ayudar y apoyar tanto a los gobiernos, a la sociedad civil y al sector privado en consolidar esta agenda. Eso es muy importante, no es una agenda solamente de los gobiernos y del sector público, sino que trabaja sobre esta tríada fundamental, donde está el sector privado, están los gobiernos y está la sociedad civil. Tal vez uno de los cambios más importantes recientes en esta agenda global de desarrollo sostenible es el rol del sector privado. Entonces, en 2015, uno de los aceleradores y catalizadores para lograr este desarrollo sin dejar a nadie atrás es el rol del sector privado. ¿Por qué? Porque las grandes inversiones, la conciencia en materia de la rentabilidad y lograr un crecimiento
sin agotar nuestro capital natural, sin sacrificar indicadores en materia de cambio climático, sin agotar nuestra biodiversidad y sin poner en riesgo al planeta, va a estar jalonada sobre todo por el rol del sector privado. Bueno, Javier, con todo esto que nos cuentas y con esa reflexión que hiciste hace un minuto de nosotros, en realidad toda nuestra audiencia de Explora Talks, pues es una población que podríamos decir privilegiada, ¿no? Entonces, con todos estos retos que tenemos, ¿cuál sería la manera, el mejor camino para involucrar a estas poblaciones vulnerables en estos temas de productividad, pero con sostenibilidad? Claro que sí, Paula. Pues yo creo que hay dos caminos. El primero es entender muy bien pues, las necesidades o cuáles son esas barreras para oportunidades en materia de lograr ingresos decentes o un empleo de calidad. Y ahí el proceso de innovación del sector privado y, por ejemplo, el sector financiero y el sector asegurador es sumamente importante. Entender de qué manera se pueden desarrollar productos que realmente permitan que la población más vulnerable logre acceso a los instrumentos de financiamiento y con estos instrumentos de financiamiento puedan desarrollar actividades productivas o incluso se puedan proteger frente a diferentes riesgos que hoy, como vemos, pues cada vez son más seguidos, tenemos menos información, pero que afectan la capacidad de las personas, de los hogares, para llevar una vida digna, una vida que valoren. Eso es lo que llamamos nosotros desarrollo humano desde el PNUD. Y por otro lado, pues al entender mejor a esta población, a las personas que están en esa condición de vulnerabilidad, también pensar en cómo podemos cambiar nuestros modelos de negocio de tal forma que sean más sostenibles o que representen mejor el modelo de sostenibilidad, por ejemplo, en estos objetivos globales de los objetivos de desarrollo sostenible. Y a su vez también pensando de qué forma podemos transformar nuestros modelos de negocio de tal forma que estén más conectados con esta agenda global de los objetivos de desarrollo sostenible. Esto implica acercar mucho más a inversionistas, a los tomadores de decisión, a los empleados del sector privado, en de qué forma pueden aportar y conectarse a este problema que no es solamente de unas personas que están alejadas de nuestro modelo de negocio, sino que pensémoslo bien. En el caso de Colombia tenemos 19.6 millones de colombianos en situaciones de pobreza monetaria, que seguramente están conectados de alguna forma con el modelo de negocio de las empresas del sector productivo. Entonces, reconocer estas conexiones y adaptar los modelos para desarrollar productos, pues seguramente está en beneficio de las poblaciones más vulnerables, pero también en mejorar el impacto que tengan estos negocios. Eso quiere decir no dejar a nadie atrás. De acuerdo, Javier. Y siguiendo esa conexión con los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo 17 habla justamente de crear alianzas. Y para lograr todo este desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás, sin duda las alianzas son muy importantes. Cuéntanos un poco y profundicemos sobre eso, esa alianza, esa tripartita, ¿no? Entre el sector público, el sector privado, la sociedad civil. ¿Cómo logramos entonces fortalecer, desarrollar esas alianzas hacia el desarrollo sostenible? Claro que sí. Tal vez uno de los elementos más innovadores de esta agenda global de los ODS es ese objetivo 17, que para lograr el marco global de no dejar a nadie atrás, tenemos que trabajar en plataformas, en alianzas. ¿Y eso por qué? Porque eso reconoce que la anterior agenda, que era lo de los objetivos de desarrollo del milenio, se quedó atrás y consignó la responsabilidad única y exclusivamente en los gobiernos. Y hemos visto pues, que los gobiernos pues, tienen limitaciones en, por ejemplo, adaptarse más rápido a las necesidades del mercado. La regulación toma tiempo. Y el otro es que las grandes inversiones que se hacen para mejorar la calidad de vida de las personas están jalonadas por el sector privado. Entonces, pues ahí necesitamos de esas alianzas y plataformas que recojan la capacidad de generar inversión, la capacidad de generar innovación, adaptación, con, por ejemplo, el conocimiento que tenga
una agencia de desarrollo como nosotros del territorio, de las necesidades de las personas, las comunidades y los hogares, para desarrollar soluciones innovadoras y que permiten no dejar a nadie atrás. Pongo un ejemplo, por ejemplo en el tema de aseguramiento, que es una agenda que hemos desarrollado conjuntamente, el tema del aseguramiento inclusivo, cómo desarrollar productos que lleguen a esa base de la pirámide, aquellos que están más expuestos a los choques, aquellos que son más vulnerables. ¿Cómo hacemos para diseñar un producto que sea accesible, que llegue a estas personas, pero sobre todo que los proteja del tipo de choques a los que están expuestos, que hoy en día son climáticos? Pues vemos en la situación climática y el riesgo climático por exceso de lluvias que tenemos hoy en el país, pero que responda también a la capacidad de pago y que pues nuevamente ayude a que la toma de decisiones de todos y sobre todo de las personas más vulnerables, pues internalice la gestión del riesgo como una manera de poder lograr una vida digna, nuevamente esa vida que se valora. De acuerdo. Pues Javier, tocas un punto muy interesante, mencionaste hace un minuto la palabra innovación y quiero conectarla con el sentido de nuestro Explora Talks. Probablemente nuestra audiencia se esté preguntando, bueno, ¿y estos temas de política pública, de definiciones de gobiernos y demás, yo cómo puedo contribuir, cómo puedo entrar ahí? Y tú mismo lo mencionas, finalmente estamos en este Explora Talks buscando desarrollar capacidades en nuestros equipos, ¿no? Y esto que has mencionado, la innovación, cómo nos retamos también a tener estas variables cuando estemos haciendo una oferta de valor, cuando estemos desarrollando nuestros productos. Es decir, la intención de todo esto es ver cómo podemos aunar esfuerzos. Hablábamos de alianzas. Y nosotros en Seguros y Servicios Bolívar hemos hablado permanentemente de trabajar juntos, ¿no? Entonces resuena mucho para mí este tema de ver cómo cosas que estamos haciendo al interior finalmente deben salir, deben replicarse, deben hacer eco y seguramente así estaremos teniendo también un impacto en el país, que finalmente, y en el mundo, ¿no? Creo que ya no estamos en una época para pensar en barreras, en límites, sino más bien en humanidad. Bien, voy a pasar ahora a un tema para que podamos también entrar un poco más en detalle, que tiene que ver con este reto y este desafío inmenso que tenemos en términos de pobreza y desigualdad. Entonces, para retomar un poco lo que veníamos conversando y hablar un poco de pobreza y desigualdad, quiero compartirles que hace poco FEDesarrollo y la Agencia Francesa para el Desarrollo socializaron sus indicadores con respecto a este tema. Y hay unos datos que realmente son preocupantes. A la luz de estos estudios, Colombia tiene uno de los peores índices de desigualdad en ingresos de Latinoamérica. Y no solo eso, posterior a la pandemia, tuvimos un retroceso de aproximadamente 10 años en los avances que habíamos tenido en la lucha contra la pobreza. De manera que ante semejante panorama, Javier, ¿cuáles son los 3 principales retos que tú identificas para poder superar estas dificultades? Paula, claro que sí. El desafío es grande en Colombia. Como lo mencionábamos hace poco, tenemos a 19.6 millones de colombianos en situación de pobreza monetaria, es decir, que sus ingresos no alcanzan a cubrir el acceso a una alimentación básica y unos servicios sociales mínimos para vivir, pero también pues tenemos casi cerca de un poco más de 6 millones de colombianos en pobreza extrema, es decir, sin el ingreso mínimo para consumir las 2.000 calorías diarias que se requieren para sobrevivir. A su vez, 16% de los hogares en pobreza monetaria, así que el desafío es grande. Y en ese orden de ideas, nosotros desde el PNUD hemos identificado una agenda de 3 prioridades. La primera, para superar esos retos de pobreza, es muy importante crecer, pero crecer de manera inclusiva. Y esto quiere decir, pues, la economía tiene que ser capaz de expandirse, de generar más ingresos para todos y generar sobre todo la posibilidad de que las poblaciones, hogares, personas y comunidades que no hacen parte de este modelo, pues puedan tener acceso y participar en ese modelo, es decir, generar más empleos
Y para eso creemos que ese crecimiento inclusivo tiene que reconocer que hay poblaciones que se ven más afectadas o que están aisladas normalmente de ese entorno de crecimiento. Y yo creo que acá el sector privado puede tomar una ventaja en ese sentido, en ver de qué forma su modelo de generación de utilidades, de generación de bienestar, por ejemplo, se relaciona con las brechas que hoy existen todavía entre hombres y mujeres, con la falta de acceso de oportunidades laborales con las que cuentan las personas mayores de 65 años. Cómo enfrenta o cómo internaliza, por ejemplo, el acceso o las oportunidades laborales a la población migrante. Entonces, todo esto, el reconocer que hay diferentes poblaciones y que participan de manera diferente o que tienen barreras para beneficiarse del crecimiento de la economía, es uno de los elementos importantes. Segundo, creemos que es muy importante la política redistributiva. Es muy importante que Colombia cuente con programas sociales en el marco de la protección social que ayuden, que le brinden ayuda a aquellos que la necesitan, con un ingreso mínimo, con las transferencias que permitan lograr ese mínimo para subsistir, pero que a la vez se cuente con un marco de protección social sólido. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas cuenten con acceso a educación y educación de calidad, que cuenten con acceso a salud y salud de calidad, que cuenten con acceso a empleo y a un empleo digno y de calidad, y a su vez, y algo muy importante pues, del sector asegurador, que cuenten con la debida gestión de los riesgos y los riesgos que enfrenta hoy la sociedad y sobre todo las poblaciones más vulnerables. Y finalmente, creemos que ese reto de superación de pobreza en el país necesita hoy una política muy especial para tratar la inflación de alimentos, la más alta en los últimos 30 años y que está afectando a muchos colombianos y sobre todo a los colombianos más vulnerables. El efecto de la inflación de precios es una de las dinámicas que está generando mayor presión en esta dinámica de desigualdad y de pobreza en el país, y creemos que controlar y generar políticas que permitan que los colombianos tengamos acceso a la alimentación de manera más accesible y con precios adecuados es una de las políticas que creemos va a ayudar a mitigar ese fenómeno. Entonces recordemos, crecimiento inclusivo, generación de programas de seguridad social y manejo a la inflación, especialmente a la inflación de alimentos. Yo aquí quisiera, complementando esto que dices, porque parecieran temas aislados de nosotros, del negocio que desarrollamos en Seguros y Servicios Bolívar, pero sin duda en la medida en que trabajamos, por ejemplo, en un mayor acceso a la seguridad social a través de riesgos laborales, por ejemplo, con más de 1 millón de personas afiliadas al sistema de riesgos laborales. Ahora con nuestro lanzamiento de la EPS Bolívar, lo que estamos haciendo desde ese mayor acceso de las personas a la seguridad social es una manera de las muchas más en las que podemos contribuir a ese desarrollo sostenible. Y en términos, por supuesto, de alimentos, bien lo decía Javier, ese riesgo de seguridad alimentaria, cómo garantizamos un mayor acceso de las personas al alimento. Creo que el permitirnos trabajar en el seguro agropecuario es una bonita manera en la que logramos esa resiliencia de las comunidades, ¿sí?, rurales ante los riesgos climáticos, pero además garantizamos la seguridad alimentaria de ellos, de sus familias, pero de todos los colombianos. Entonces, cuando te escuchaba hablar, veo que desde Seguros y Servicios Bolívar son muchas las maneras en las que hoy contribuimos, pero por supuesto deben ser más las formas en las que debamos o en las que podemos nosotros aportar para cerrar esas brechas de desigualdad. Gracias, Javier, y quisiera preguntarte también un poco cómo ves tú el papel de nosotros. Ya te di algunos insumos, pero ¿cómo crees que nosotros, como compañías de seguros, en nuestras decisiones de aseguramiento, en nuestras decisiones de inversión, pero también en la gestión con nuestros proveedores, en nuestra operación, podemos nosotros contribuir a ese desarrollo sostenible, a cerrar esas brechas, a reducir esa desigualdad?
Claro que sí, Alejandra, pues me gustaría comentarte dos ejemplos, porque a veces sí, hablamos de esta agenda global, muy macro, pero no sabemos en el día a día, en nuestras acciones y en nuestro rol, nuestra participación como individuos al interior de las empresas, cómo contribuir. Y acá pues me gustaría, por ejemplo, contarles a los que nos escuchan el día de hoy, por ejemplo, de la alianza reciente que tenemos con el sector asegurador para desarrollar más productos en aseguramiento inclusivo. Y un poco de dónde parte la iniciativa y el problema, y es que en los últimos 20 años el sector asegurador, pese a su crecimiento, seguía llegando básicamente a las mismas personas y a las mismas empresas. Y estábamos dejando de lado aquellas unidades productivas y aquellas personas de pronto que más expuestas al riesgo estaban o menor capacidad tenían de protegerse a la manifestación de diferentes riesgos. Eso pues por su condición de vulnerabilidad, por no tener activos. Entonces el problema que nos pues decidimos conversar hace un par de años fue cómo hacer para que el aseguramiento llegue a esas personas o esos emprendimientos que más lo necesitan. Y ahí precisamente al trabajar y al ser una alianza, y nosotros como agencia de desarrollo brindando información sobre estas comunidades, personas, hogares vulnerables y asumir parte del riesgo de estructurar un nuevo producto, porque nosotros entendemos los costos y el riesgo también que tienen estructurar nuevos productos, pero precisamente en esa alianza, en ver el retorno que puede tener no solamente como negocio, sino para la sociedad, de estructurar un producto a aquellas poblaciones que más lo necesitan. Y hemos aprendido ahí cosas muy interesantes, por ejemplo, con el seguro paramétrico para el sector agropecuario. No solamente, por ejemplo, para asegurar a aquellas personas que tienen activos productivos agropecuarios, sino a aquellas personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad en la ruralidad. Por ejemplo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la tenencia de activos en la ruralidad es sumamente informal. Más del 80% de los tenedores, de los poseedores de activos están en condición de informalidad, es decir, no tienen cómo tener acceso a un producto de aseguramiento. La tenencia de los activos productivos está altamente concentrada en los hombres, entonces, ¿cómo llegar a las mujeres? Entonces, ahí, al entender y ver que podíamos llegar a las personas en condición de vulnerabilidad por su condición de vulnerabilidad, no por sus condiciones de formalidad o de tenencia de activos, en las zonas del país en donde no existe formalidad, porque pues el 86% de la población es informal, donde la tenencia de activos es mínima, entonces eso nos ayudó a generar productos que hoy cubren a esa población, y eso fue precisamente de una alianza, de una plataforma y de pensar de qué forma una agencia de desarrollo y una empresa del sector privado pueden trabajar conjuntamente a mejorar y pues a no dejar a nadie atrás. Bueno, Javier, y el segundo ejemplo que nos querías contar, ya tras cámaras habíamos hablado un poquito del tema de los proveedores, porque una cosa sin duda es el desarrollo de seguros inclusivos como una manera de aportar al cierre de brechas, el mayor acceso, por ejemplo, a la seguridad social, pero hay otro componente y es nosotros como compañía que genera empleo, que genera cadenas de abastecimiento, que tiene relación con proveedores. Cuéntanos un poco desde el PNUD cómo se ha venido trabajando y fortaleciendo ese cierre de brechas en esa cadena de suministro. Claro que sí, Alejandra, pues veníamos hablando sobre todo de la importancia de la innovación, de la mentalidad de crecimiento inclusivo en la generación de productos pues por parte de las empresas del sector privado, pero hay una parte de entender muy bien cómo funciona el modelo de negocio hacia adentro, y una parte esencial en ese sentido es entender, por ejemplo, las cadenas de suministro o de proveeduría. Desde el PNUD, hace más de 20 años, tenemos un programa de desarrollo de proveedores que trabaja precisamente en ese sentido, en entender, ayudar a las empresas a que entiendan cuáles son las condiciones de su cadena de proveeduría y ayudar a mitigar barreras y sensibilizar, por ejemplo, frente a temas que muchas de las empresas o de las MIPYMES que hacen parte de la cadena de proveeduría
tienen barreras, por ejemplo, de acceso a financiamiento, que tienen dificultades a veces en cumplir o entender los requisitos de las empresas ancla, y así, por ejemplo, en el país, desde el último año, venimos trabajando en este programa para fortalecer las cadenas de proveeduría con sentido de sostenibilidad. ¿Y qué nos hemos dado cuenta? Que muchas veces el principal motor a que la proveeduría mejore para las empresas es un tema de confianza, de información. Y ahí nosotros pues ayudamos a mitigar esa asimetría de la información y generar mayor confianza. ¿Y eso en qué se traduce? En que los proveedores logran cumplir de mejor manera los tiempos, los requisitos y las calidades de las empresas anclas, mejorando así su productividad y su utilidad y generando más empleo. Entonces, pues dejando a menos personas atrás. Y las empresas anclas se dan cuenta que con pequeños cambios o pequeñas modificaciones y entendiendo mejor su cadena de proveeduría, pues logran un modelo de negocio más sostenible, inclusivo, y que incluso pues se traduce en mejores ingresos y más utilidades. Entonces, el hecho no solamente está en desarrollar productos y entender mejor a la demanda, sino también entender mejor nuestros propios modelos de negocio. Súper. Oye, Javier, esto que nos mencionas creo que tiene toda la coherencia con algo que también hemos declarado como organización, y es definitivamente trabajamos es para construir país. Entonces, qué importante esto que nos mencionas para las personas que nos están acompañando. Además, también sugerirles, déjennos sus mensajes en el chat, en el workplace, para responder cualquier duda que pueda surgir, porque esta conversación no es abstracta, nos compete a todos. Como decía al inicio, es un reto que tenemos como humanidad. Así que qué mejor que tener esta visión amplia, global, para seguir avanzando en estos temas. Quiero entonces también, para que la audiencia que nos acompaña sienta el orgullo de todo lo que hacemos, Aleja, que nos ayudes también a repasar, a entender. Nos mencionabas ya algunos ejemplos de estos temas en los que influimos ya como organización. Para profundizar ahí, ¿qué nos podrías compartir? ¿Cómo nosotros, como Seguros Bolívar y Servicios Bolívar, estamos apalancando todos estos retos o el cierre de todas estas brechas? De acuerdo, Pauli, muchas gracias por esa pregunta, porque es valioso que nuestra gente comprenda cada vez más cómo nos hemos venido comprometiendo en este desarrollo sostenible. Y es que el año pasado nos dimos a la tarea de aprobar una estrategia de negocio sostenible, reconociendo que la sostenibilidad está embebida en cada una de las decisiones del negocio, que es a partir de nuestras decisiones de aseguramiento, de gestión del negocio, de relación con los proveedores, en nuestras decisiones de inversión, donde tenemos que propender por seguir enriqueciendo la vida con integridad, logrando desarrollar negocios prósperos, ¿sí?, que generen por supuesto rentabilidad, pero que sean negocios inclusivos, que no dejen a nadie atrás, no solo a la población pobre, sino también a las mujeres, a los adultos mayores, a los migrantes, que sean negocios inclusivos y obviamente que cuiden y respeten ese capital natural, y también negocios que sean resilientes al cambio climático. Y por eso en nuestra estrategia de negocio sostenible, Pauli, nos hemos comprometido en no dejar a nadie atrás desde todos los frentes. Por ejemplo, venimos trabajando en la gestión de la diversidad, equidad e inclusión. ¿Cómo logramos que todas las personas con las que nos relacionamos, clientes, nuestros colaboradores, nuestros proveedores, sientan que pueden pertenecer, que se vale ser sí mismos, que pueden ellos expresar y participar de nuestro diálogo, que se vean reflejados en el desarrollo de los productos? Entonces, creo que es una manera de no dejar a nadie atrás cuando hacemos que todas las personas se puedan sentar en la mesa, compartir desde sus diferentes visiones su riqueza y a partir de ahí construir una sociedad pues más incluyente. El segundo tema en el que trabajamos fuertemente y ahora lo lanzamos recientemente es en el materia de derechos humanos. No dejar a nadie atrás significa también velar por cero discriminación, cero tolerancia, por supuesto, al irrespeto de los derechos humanos. Esa es una manera en la que también trabajamos y que busca no solo verse reflejada en la relación con nuestros colaboradores, sino también con nuestra cadena de abastecimientos y en el desarrollo de nuestros negocios con nuestros clientes. Ya hablábamos de los seguros inclusivos. Tal vez, Javier, para contarte que nosotros definimos como un compromiso estratégico es
ser un líder y trabajar arduamente en cerrar la brecha de protección, lograr que a través de soluciones inclusivas de seguros y de servicios podamos llegar a las poblaciones pobres, vulnerables, que no han tenido antes acceso a los seguros. Y creo que esa es una labor que estamos haciendo hoy con seguros agropecuarios, pero próximamente con seguros para las MIPYMES, y que iremos fortaleciendo esa oferta de servicios. En general, pues, Pauli, también desde la cadena de abastecimiento, qué interesante saber que el PNUD tiene estos programas, porque es también nuestro compromiso lograr cerrar esas brechas, esa desigualdad desde nuestra cadena, identificar dónde hay oportunidades de crecimiento. Ya tenemos nuestra academia de pequeñas empresas PYME, y cómo logramos seguir fortaleciendo las capacidades de nuestros proveedores para que cada vez ellos sean más formales, estén más integrados a esta economía formal y se generen más oportunidades para ellos y sus familias. Esos son unos pocos ejemplos, Pauli, de lo que venimos haciendo para no dejar a nadie atrás en este esfuerzo por un desarrollo próspero, incluyente y respetuoso del entorno. Pues Aleja, y creo que todos quienes nos escuchan definitivamente hablábamos de los inmensos retos, pero también creo que nos llena de satisfacción, de orgullo, de optimismo saber que también estamos trabajando, ¿no? Esto que mencionabas del tema del respeto y demás, y esto un llamado a nuestros líderes y a cada una de las personas que conforman nuestra organización, también se vive y se expresa en pequeños gestos, ¿no? Entonces también, como siempre hacemos un ejercicio de conciencia, de estar muy atentos, nuestras decisiones finalmente son los que hacen realidad estos grandes proyectos, retarnos en el momento de crear, como decía hace un rato, cómo la innovación también considera todas estas variables. Por eso estamos abordando estos temas en nuestro Explora Talks, porque finalmente las capacidades no pueden ser solo internas, sino debemos ir y estar permanentemente creciendo. Con todo esto que hemos conversado, pues hay una idea que se ha planteado desde la dirección y la organización, y es ser la aseguradora más sostenible de Latinoamérica. ¿Cómo se interpreta, Aleja, ese reto? Sí, eso nos involucra absolutamente a todos, y tiene que ver con justamente cada vez que tomemos una decisión de inversión, de aseguramiento, de operación, cómo logramos que con estas decisiones nosotros sigamos contribuyendo al crecimiento económico, sigamos contribuyendo a los buenos resultados económicos que estamos teniendo, pero también cómo con esos buenos resultados estamos dando oportunidades para las personas que han estado por fuera del modelo de crecimiento. Entonces, es siempre reflexionar, cuestionarnos e indagar cómo el desarrollo y la toma de nuestras decisiones está contribuyendo a esa prosperidad, a esa inclusión, a la resiliencia de las personas ante los riesgos, entre otros, por supuesto, los riesgos climáticos, y ese cuidado del capital natural. Entonces, pues el ser la compañía de seguros más sostenible de Latinoamérica en los próximos años significa que todos nos apropiemos de la sostenibilidad, que la entendamos no como un asunto solo de estados, como lo hablábamos hace un momento, que es un asunto que nos compete a las organizaciones, a los individuos, y que involucra la toma de decisiones responsables y conscientes. Y pues de hecho parte de este Explora Talks busca eso, generar esa conciencia, ese mayor compromiso y entendimiento de cómo con nuestro quehacer nosotros podemos contribuir a ese modelo de crecimiento donde todos son bienvenidos, y un modelo de crecimiento que cuida a las personas y que cuida de la naturaleza. Bueno, pues con esta antesala, Javier, ¿qué quisieras compartirnos? ¿Qué mensaje nos dejarías a cada uno, pues, de los espectadores que estamos aquí atentos a toda esta conversación que hemos tenido, justo para sentirnos muy, llamémoslo, empoderados, muy conscientes de este quehacer y estas decisiones del día a día? Claro que sí, Paula. Pues desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, creemos y estamos convencidos que el sector privado y las empresas en general pueden ser rentables y generar modelos inclusivos de desarrollo sin dejar a nadie atrás, satisfaciendo a inversionistas, a reguladores, a trabajadores y a todos aquellos actores que tengan intereses en el negocio, y por supuesto pues a los clientes. Y acá pues hemos mencionado algunas de las iniciativas, pero pues desde
el PNUD, tenemos varias iniciativas que lo que ayudan es a facilitar a que las empresas dentro de sus modelos de negocio logren precisamente ese principio, ser rentables sin dejar a nadie atrás. Menciono tal vez 3 para despedirme. Una, por ejemplo, que tenemos es un sello de equidad de género, que en Colombia llamamos Equipares, y es una estrategia que trabaja en que las empresas reconozcan y tengan un diagnóstico de qué brechas en materia de género o incluso qué brechas en materia con poblaciones vulnerables tienen al interior de su organización, y a partir de ahí hagan un plan de acción que informe su modelo de gestión y seguimiento. Es una iniciativa conjunta con el Ministerio de Trabajo que ya cumple en Colombia 9 años y en donde más de 170 empresas ya cuentan con ese sello de certificación, pero sobre todo ha ayudado a que los modelos de negocio se transformen y sean mucho más conscientes de las barreras intrínsecas que muchas veces encontramos en el mercado laboral. El segundo que quisiera mencionar es precisamente una red global que tenemos en las diferentes naciones donde está el PNUD y que está en Colombia, que es el Business Call to Action, que es una red en donde las empresas empiezan a reconocer qué líneas, qué dimensiones de su modelo de negocios trabaja con prácticas inclusivas. En Colombia ya hay más de 25 empresas de esta red global, pero pues la lista sigue creciendo, y yo creo que en el caso de Seguros Bolívar tenemos pues todas las condiciones para mostrar cómo la innovación, cómo la conciencia por tener un negocio rentable pero inclusivo puedan hacer que pues se compartan buenas prácticas no solamente acá en Colombia, sino a nivel global. Y finalmente me gustaría mencionar que los ODS no están tan alejados. Es posible hacer un diagnóstico de la contribución de los ODS al interior de las empresas y las organizaciones. En Colombia esta iniciativa se llama el SDG Corporate Tracker o el trazador de ODS. Ya en Colombia hay más de 300 empresas que tienen un autodiagnóstico y saben cómo sus modelos de negocio contribuye bien sea al ODS 1 para cerrar las brechas en materia de pobreza, o al ODS 5 que tiene que ver con cerrar las brechas en materia de género. Y yo creo que buena parte de que las empresas se transformen parten de ese autodiagnóstico, de reconocer que no estamos hablando de agendas que son globales, nacionales o solamente responsabilidad de los gobiernos y los estados, sino que arrancan en nuestro comportamiento como individuos y por supuesto en el comportamiento de las empresas. Entonces, nuevamente el mensaje es: se puede ser rentable sin dejar a nadie atrás y satisfaciendo intereses de inversionistas, reguladores y por supuesto trabajadores. Bueno, pues creo que con este cierre que nos das, además estas herramientas concretas, tangibles, puntuales, seguramente estaremos muy atentos de la mano de Aleja y de toda la organización para seguir avanzando y convirtiéndonos en esa organización sostenible que queremos construir. Entonces, hemos hoy abordado unos temas súper relevantes: el tema del desarrollo productivo y sostenible, el tema de los retos y los avances que hemos tenido en términos de la pobreza y la desigualdad, nuestro rol como empresa privada, que Aleja pues nos has también dado tantos ejemplos, y sin duda nuestro rol como individuos. Creo que es súper importante, me alineo al mensaje que nos deja Aleja: las entidades, finalmente las organizaciones, son las decisiones que tomamos cada uno de nosotros como individuos. Entonces, esperamos que toda esta conversación, Javier, agradecerte inmensamente, nos das un panorama también de optimismo, de posibilidades, ¿no?, para construir un mundo mejor, que es finalmente también lo que queremos hacer, seguir siendo consistentes con nuestro propósito superior. Y bueno, creo que esta conversación nos deja llenos de inspiración, de responsabilidad, de compromiso. No sé, Aleja, si quieras darnos alguna palabra de despedida.
Sí, maravilloso. Yo creo que Javier nos deja primero con 3 tareas, ¿no? 3 herramientas que desde la organización tenemos que aplicar y seguramente muchas más. Y esta es la primera de muchas conversaciones que tendremos con el PNUD para seguir aunando esfuerzos en pro del desarrollo sostenible. Y la otra reflexión es, como tú bien lo dices, el optimismo. Sí, las cifras son dramáticas de desigualdad, las cifras de pobreza sin duda deben llamar a la acción, a una acción cada vez más consciente, pero al optimismo de que todos juntos lo podemos lograr. Entonces, pues de verdad que a todos ponernos la camiseta por este desarrollo sostenible e invitarlos a que sigan desde sus decisiones construyendo un mundo mejor, transformando las vidas de todos positivamente. Gracias, Javier, por acompañarnos. A ti, Alejandra, Paula, muchas gracias a todo el equipo de Explora-Talks y un gusto nuevamente tener a un aliado, a un socio del desarrollo y del crecimiento inclusivo como es Seguros Bolívar, y encantado de participar y contribuir en este cambio y realmente en este compromiso que tienen. Bueno, a todos mil gracias por estar atentos, activos. Nuevamente esperamos vernos pronto en nuestro próximo Explora-Talks. Un abrazo para todos y lindo día.